Historia de la neuropsicología. La neuropsicología es la ciencia que estudia la relación entre el cerebro y la conducta humana, es decir, cómo las estructuras cerebrales influyen en procesos como el lenguaje, la memoria, la atención, las emociones y el comportamiento. Sus inicios en la antigüedad empieza con las primeras ideas sobre el cerebro que surgieron en las civilizaciones antiguas, en el antiguo Egipto, donde se practicaban lo que son las trepanaciones, procedimientos en donde se abrían agujeros en el cráneo para tratar lesiones, dolores o alteraciones mentales. Aunque no comprendían completamente el funcionamiento cerebral, estas prácticas muestran uno de los primeros intereses por el cerebro. En esa época aparecieron dos grandes ideas, la hipótesis cardíaca y la hipótesis cerebral. La cardíaca sostenía que el corazón era el centro del pensamiento, las emociones y la inteligencia. La hipótesis cerebral afirmaba que el cerebro era el órgano responsable de la mente y la conducta. El filósofo Aristóteles defendía la hipótesis cardíaca. Creía que el corazón era el centro de la inteligencia y que el cerebro solo servía para enfriar la sangre. Por otro lado, Hipócrates fue uno de los primeros en afirmar que el cerebro estaba relacionado con el pensamiento, las emociones y las enfermedades mentales. Además, propuso la teoría de los cuatro humores, que son sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según esta teoría, el equilibrio entre los humores determinaba la salud física y mental. Más tarde, Galeno apoyó la importancia del cerebro y realizó estudios anatómicos que ayudaron al desarrollo de la medicina y de las ideas neuropsicológicas. La Edad Media comenzó por la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y terminó con la caída de Constantinopla en 1453, capital del Imperio Romano de Oriente. Durante este periodo, gran parte del conocimiento científico quedó limitado en Europa por la influencia de la Iglesia. Muchas explicaciones sobre las enfermedades mentales y del comportamiento humano se relacionaban con causas sobrenaturales, religiosas o incluso espirituales. Las personas con trastornos mentales muchas veces eran consideradas poseídas, castigadas o influenciadas por una fuerza maligna, por lo que los tratamientos incluían lo que son rezos, rituales o aislamiento, en lugar de estudios científicos del cerebro. Aún así, no todo el conocimiento desapareció, ya que en el mundo islámico se conservaron y tradujeron obras de médicos y filósofos griegos como Hipócrates y Galeno. Gracias a esto, muchos conocimientos sobre anatomía y medicina sobrevivieron y posteriormente regresaron a Europa. Además, en algunas universidades medievales comenzaron nuevamente los estudios anatómicos y médicos, lo que ayudó a preparar el camino para el renacimiento y el desarrollo posterior de la neuropsicología. Aunque la Edad Media no produjo grandes avances neuropsicológicos, sí fue una etapa importante, porque permitió conservar conocimientos antiguos que más adelante serían fundamentales para lo que es el estudio científico del cerebro como tal. Con el Renacimiento comenzó una nueva forma de pensar en la Edad Moderna. Fue un movimiento cultural, filosófico, artístico y científico que colocó al ser humano como centro del conocimiento. Artistas como Miguel Ángel reflejaron el interés por el cuerpo humano y la anatomía. En esta época surgieron dos corrientes importantes, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, representado por René Descartes, que sostenía que la razón era la principal fuente del conocimiento. Descartes también planteó la separación entre mente y cuerpo. El empirismo, defendido por John Locke, afirmaba que el conocimiento proviene de la experiencia y de los sentidos. En el siglo XIX aparecieron dos corrientes fundamentales para la neuropsicología, el holismo y el localizacionismo. El holismo proponía que el cerebro funcionaba como un todo integrado. Según esta idea, cuando una parte del cerebro se dañaba, las alteraciones afectaban múltiples funciones y no solamente una en específico. Uno de sus representantes fue Pierre Florence, quien realizó experimentos con animales y concluyó que las funciones cerebrales están distribuidas globalmente. En el localizacionismo se defendía que cada función mental se encontraba en una zona específica del cerebro. Uno de los principales representantes fue Franz Joseph Gall, creador de la frenología. La frenología afirmaba que las capacidades mentales y la personalidad podían identificarse observando las protuberancias del cráneo. Gall creía, por ejemplo, que las personas con buena memoria tenían ojos grandes y saltones, porque el área de la memoria estaría detrás de los ojos. Su colaborador, Johannes Pursen, continuó desarrollando estas ideas. Aunque hoy la frenología es considerada incorrecta, ayudó a impulsar la idea de que ciertas funciones podían localizarse en regiones determinadas cerebrales específicas. Mark Dax propuso en 1836 que los trastornos del habla estaban relacionados con lesiones en el hemisferio izquierdo. Más tarde, Paul Broca estudió a un paciente que había sufrido un accidente cerebrovascular y solo podía pronunciar la palabra tan. Después de su muerte, descubrió una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, área hoy conocida como área de Broca. Broca demostró que el lenguaje motor dependía de una zona específica del cerebro. Esto fortaleció el localizacionismo y permitió formular la idea de que un comportamiento puede depender de una región cerebral concreta y que al destruirse una zona cerebral puede alterarse selectivamente una función. Después, Karl Wernicke descubrió el área relacionada con la comprensión del lenguaje y el significado de las palabras, conocida como área de Wernicke.
Las lesiones en esta zona producen lo que es la fascia de Wernicke, donde la persona puede hablar fluidamente, pero el lenguaje pierde sentido. También pueden aparecer problemas semánticos y anomia, que es la dificultad para nombrar objetos o comprender significados. La fascia es una alteración del lenguaje causada por daño cerebral. En la Ilustración y el pensamiento moderno, en el siglo XVIII, surgió lo que es la Ilustración, que es un movimiento intelectual que promovió el uso de la razón y el pensamiento crítico. Su lema era el sapere aude, que significa atrévete a saber. Uno de sus principales representantes fue Immanuel Kant. Luego tenemos lo que son las dos guerras mundiales y el nacimiento de la neuropsicología moderna. Las dos guerras mundiales marcaron un antes y un después. Miles de soldados sufrieron lesiones cerebrales, lo que permitió estudiar la relación entre daño cerebral y conducta. Entre 1950 y 1960 comenzó a desarrollarse formalmente la neuropsicología contemporánea. Uno de los autores más importantes fue Alexander Luria, quien propuso que el cerebro funciona mediante redes interconectadas y no solo por áreas aisladas. Luria describió tres unidades funcionales del cerebro. La primera unidad funcional regula el estado de alerta, atención y control de la actividad mental. Participan estructuras como el tronco encefálico y las áreas frontales. La segunda unidad funcional recibe, analiza y almacena la información. Se localiza en las regiones posteriores de la corteza cerebral y está situada detrás de la fisura de Rolando. La tercera unidad funcional se encarga de programar, controlar y verificar la conducta, especialmente mediante los lóbulos frontales. También se estudió el papel de estructuras como el hipocampo, que es fundamental para la memoria y el almacenamiento de la información, el tálamo, que organiza y distribuye los estímulos sensoriales, y las áreas corticales primarias, secundarias y terciarias. Las áreas primarias reciben estímulos directos, las secundarias analizan la información y las terciarias integran diferentes estímulos para poder darle significado. Hoy en día, la neuropsicología utiliza tecnologías modernas como la neuroimagen, la resonancia magnética, la tomografía y el electroencefalograma. Estas herramientas permiten observar el funcionamiento cerebral y comprender mejor trastornos como las afasias, lesiones cerebrales, problemas de memoria y alteraciones del comportamiento. Hoy se entiende que el cerebro trabaja mediante redes complejas, donde distintas áreas colaboran entre sí para producir la conducta humana. Teniendo todo esto en cuenta, podemos tener como conclusión que la historia de la neuropsicología ha sido bastante extensa, pero muy importante y fundamental para poder llegar a lo que tenemos hoy en día, que es un conocimiento más amplio y específico y sobre todo comprobable de cómo funciona el cerebro, cómo se encuentra localizado para poder comprender su estructura y su funcionamiento y asimismo poder abordar las distintas alteraciones que se pueden presentar.